Muy buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Libertad por invitarme a estar aquí junto con mi amada esposa Mechi. Gracias a aquellos que me acompañan en la mesa en la noche de hoy, distinguidas personalidades, brillantes intelectuales. Gracias a ustedes por acompañarnos. Durante toda mi vida profesional, a lo que básicamente me he dedicado ha sido a la consultoría económica, a pronosticar lo que podría llegar a pasar con Argentina, pero además siempre estuve muy involucrado en la discusión de las políticas públicas. Y ese amor, esa pasión por la discusión de las políticas públicas me llevó hace algunos años a empezar a involucrarme cada vez más en la política, al punto que, gracias al voto de casi 700.000 bonaerenses, junto con Carolina Píparo, accedimos a una banca en el Congreso Nacional. Fue a partir de ese momento que comencé a incursionar en otras disciplinas que hasta ese momento eran bastante desconocidos por parte mía. La historia, la filosofía. Y ahí descubrí un autor que me impactó. Estoy hablando de Esteban Echeverría, un liberal que a lo mejor ha quedado un poco olvidado, pero que ha sido crítico, esencial, central, a la hora de explicar por qué Argentina, a finales del siglo pasado, estuvo entre los primeros países del mundo en riqueza. Esteban Echeverría, en 1846, escribió el dogma socialista, que de socialista no tenía nada. Pero en su introducción del dogma socialista, Esteban Echeverría contaba con pormenorizado detalle en qué constituía la Asociación de Mayo que él mismo había creado en 1837. En esa Asociación de Mayo participaban brillantes intelectuales como Sarmiento, Mitre, el mismo Alberdi, jóvenes en ese momento que varios años más tarde protagonizaron la epopeya de la generación del 80, que produjo el milagro de una Argentina creciendo durante 40 años a una tasa del 4% per cápita, cosa que nunca más volvió a ocurrir en la Argentina. Cito textualmente, por eso voy a ponerme los lentes, lo cual denota mis 60 años. Esteban Echeverría decía: la sociedad argentina, estamos hablando de mediados del siglo XIX, entonces estaba dividida en dos facciones irreconciliables, por sus odios, como por sus tendencias, que se habían largo tiempo despedazado en los campos de batalla. La facción federal vencedora, que se apoyaba en las masas populares y la expresión genuina de sus instintos semibárbaros, y la facción unitaria, minoría vencida, con buenas tendencias, pero sin bases locales de criterio socialista, y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía. Yo creo que alguna similitud con la hora actual, sin duda, es que le encuentro. Esteban Echeverría seguía, y cito textualmente: había entre tanto crecido, sin mezclarse en esas guerras fratricidas, ni participar de esos odios en el seno de esa sociedad, una generación nueva, que por su edad, su educación, su posición debía aspirar y aspiraba a ocuparse de la cosa pública. La situación de esa generación nueva, en medio de ambas facciones, era singular. Los federales la miraban con desconfianza y ojeriza, porque la hallaban poco dispuesta a aceptar su librea de vasallaje. La veían hojear libros y vestir frac, traje unitario ridiculizado y proscripto oficialmente por su jefe, en las bacanales inmundas con que solemnizó su elevación al mando supremo. Esa generación nueva, empero, que unitarizaban los federales y federalizaban los unitarios, y era rechazada un tiempo del gremio de ambas facciones, no podía pertenecerles. Obviamente que Esteban Echeverría se estaba refiriendo a los jóvenes liberales de aquella época, Alberdi, Sarmiento, Mitre, etc. Creo que hoy, 175 años después del dogma socialista de Esteban Echeverría, me parece que tenemos un paralelismo. Por un lado de la grieta el kirchnerismo y por otro lado de la grieta Cambiemos. Ambos supuestamente consideran que tienen la razón.
Ambos tienen algo de razón tal vez, y ambos también están algo equivocados. Esteban Echeverría no creía, como tampoco creemos hoy los liberales, en una guerra fratricida. Porque la Asociación de Mayo era consciente, como somos conscientes hoy, que una guerra, lo único que había cambiado era un dictador, el virrey, por otro dictador, Juan Manuel de Rosas. Esa guerra que los liberales queremos encarar es esta guerra silenciosa, del debate de ideas en cuanto lugar sea posible. En el Congreso Nacional, defendiendo al ignorado contribuyente, defendiendo al trabajador, defendiendo al emprendedor, defendiendo al empresario, defendiendo al productor agropecuario contra el avasallamiento que muchas veces desde la política ocurre. Para finalizar, Esteban Echeverría decía que la nueva revolución considera que es indispensable que entre los argentinos reine la fraternidad, la igualdad ante la ley y la libertad. La fraternidad para poder conversar con el que no piensa como nosotros en lugar de degradarlo. La igualdad ante la ley y la libertad de la elección que nosotros queremos hacer de nuestro sexo, nuestra vida, de lo que queremos estudiar, de dónde queremos vacacionar. En definitiva, la libertad como un todo. Creo entonces que bajo el paraguas de esta fraternidad, igualdad ante la ley y la libertad, es que la campaña presidencial para 2023 tiene que ser un verdadero plebiscito de todas las transformaciones que Argentina tiene que hacer y que son gigantescas. Pero la primera reforma que Argentina tiene que hacer y la punta de lanza que tiene que ser es otra vinculación con el mundo. Debemos de usar al mundo como un socio comercial y dejarlo de usar como un prestamista. Basta de ser mangueros del mundo. Usemos al mundo como una oportunidad para comerciar. Estamos sentados sobre una mina de oro, de agroalimentos, minería, petróleo, agroindustria, turismo. Solamente tenemos que abrazar de otra manera al mundo. Y para que eso sea posible, sin duda que hay que hacer una reforma fiscal, sin duda que hay que hacer una reforma laboral, sin duda que hay que hacer una reforma educativa y sin duda que hay que hacer muchas otras reformas. Pero estas reformas hay que decírselos a la gente en campaña, aunque cueste perder votos. Y la clase política ojalá que incurra en una adhesión a estas reformas por lo menos de un 60, 70 y hasta 80%, ¿por qué no? Porque son reformas que si no las hacemos nos van a transformar en una verdadera villa miseria. Creo que la sociedad está cerca de madurar estas ideas. No sé si la clase política, en la cual obviamente me incluyo, la tenemos. Ojalá sea así, porque si no, Dios, la patria y nuestros conciudadanos nos lo van a demandar. Muchas gracias.